Es de color marrón. Es un animal, lleva una tienda y cae muy simpático. No he dicho nombres, pero seguro que estáis pensando en la misma persona. Jairo de Splatoon. Pero si quitamos lo de que cae simpático, la descripción también se ajusta a Tom Nook, del que voy a hablar hoy. Muy buenas, soy Deltarray y bienvenidos al canal que, de momento, resiste bien en su casa. No voy a daros la típica charla sobre el coronavirus, creo que estáis todos un poquito hartos ya de eso. Además seguramente vaya un poco tarde. Y también lo dije ya en mi Twitter, por cierto, seguidme ya que estáis. No sé cuándo voy a subir este vídeo, pero en cualquier caso, Animal Crossing New Horizons acaba de salir a la venta. Por tanto, quería hacer algo relacionado a esta saga. Además, creo que no he subido ningún vídeo sobre Animal Crossing todavía. Pensé que lo mejor que podía hacer era un quién es. Y en un principio lo iba a hacer sobre Canela, pero ya que la cara de New Horizons es Tom Nook, me he decidido hacerlo sobre este carismático vendedor. Así que toma asiento y prepara tus vallas porque comenzamos. Tom Nook, de nombre completo Thomas Nookington, es un mapache de pelaje marrón, aunque en las versiones japonesas se le describe como un tanuki, una especie de mapache originaria de Japón y con mucha importancia en el folclore de dicho país. A menudo se le considera una persona malvada y que solo piensa en el dinero, y si bien es cierto que ha demostrado un profundo amor hacia el dinero, no es realmente una mala persona. De hecho, ha mencionado en alguna ocasión que dona el 90% de sus beneficios a un orfanato. A lo largo de la saga, Tom Nook ha sido, por lo general, el dueño de la tienda del pueblo. Almacenes Nook, Super Nook, Hyper Nook o Nooks son los nombres de las tiendas de las que ha sido dueño. Pero con el tiempo, su sed de dinero ha ido a más. Tras ser el dueño de la tienda y reclamar las deudas a todos los vecinos, dejó la tienda en manos de sus sobrinos Tendo y Nendo y se pasó a la gestión inmobiliaria y, en el último juego, ofrece paquetes de experiencias como los que encuentras en los centros comerciales, en este caso a una isla desierta. Allí actuará como algo parecido a un alcalde. Así que, ¿cómo de poderoso es Tom Nook? Depende. En el universo de Metroid, muy débil. En el de Animal Crossing, podría ser el jefe final. Tom Nook debutó en el Animal Crossing original para GameCube, lanzado en 2001, aunque este es un port de Animal Forest, Doobutsu no Mori en japonés, para Nintendo 64, lanzado en el mismo año pero solo en Japón. Tras esto, ha aparecido en prácticamente todas las entregas de la saga. En Wild World y Let's Go to the City tiene el mismo rol, mientras que en New Leaf es donde abre una inmobiliaria y en New Horizons la gestión de la isla desierta que mencioné antes. En Happy Home Designer también aparece, aunque de una forma totalmente distinta. Conocido como Rey Nook, organizará concursos de diseño de hogar cada mes. Solo hay un juego en toda la saga en el que no ha aparecido, al menos no como tal. Pocket Camp, el spin-off para móviles. Y aunque él no aparece, sí que hace un cameo en uno de los muebles que se pueden craftear. Una bañera en la que aparece él dándose un baño con un montón de billetes hoja, uno de los métodos de pago del juego. También hace un cameo en Super Smash Bros. Melee y Brawl, como trofeo en ambos, y en este último aparece en el fondo del escenario Pueblos Más. Desde las ediciones de 3DS y Wii U en adelante, ha aparecido en los Smash final del aldeano y Canela junto a Tendo y Nendo. En el Monopoly de Nintendo es una de las casillas con un valor de $120, y en Taiko Drum Master Atsumete Tomodachi Daisakusen aparece como ayudante junto a Canela y Reseteado al seleccionar el tema musical de Animal Crossing New Leaf. Y creo que esos son todos sus cameos. Si me equivoco, corregidme, me encantaría saber dónde más aparece. Tom Nook es, en mi opinión, y junto a Canela, Totakeke y Reseteado, uno de los personajes más conocidos y carismáticos del Animal Crossing. Ha aparecido también en la película y en el manga de la saga, y casi como todos los personajes que aparecen en esta sección, tiene merchandising, aunque quizás no tanto como los demás. Yo por lo menos he visto algún que otro amiibo y varios peluches, y esta popularidad es la que le ha llevado a tener tanto protagonismo en New Horizons. No cabe ninguna duda de que mientras Animal Crossing tenga vida, Tom Nook la tendrá también, así que no esperéis libraros de este mapache en un futuro cercano. En conclusión, Tom Nook es uno de esos personajes que tocan las narices, nos hace pagar la renta una y otra vez, y ya que está nos vende una pared, un piano o una silla ranita, o sea, casi como en la vida real.
pero en la vida real no es un mapache con voz graciosa, es un señor con traje. ¿Es un personaje molesto? Sí, pero no se puede entender Animal Crossing sin Tom Nook, y por eso mismo a mí me encanta, y por eso mismo es uno de los personajes más conocidos de la saga. Así que nada, familia, hasta que el vídeo de hoy ha sido un vídeo cortito, pero es todo lo que hay. Si queréis opinar, recordad que podéis hacerlo, pero siempre con respeto. Me encantará leeros y, si por otro lado queréis darme ideas, también son bien recibidas. Yo lo dejo aquí, así que agradecería mucho un like, que os suscribáis y que lo compartáis con vuestros amigos. ¡Nos vemos!